A las 8 de la mañana, un padre soltero negro fue humillado delante de todos, sin imaginar que, antes de que acabara el día, él sería la única persona capaz de salvar a la hija de la mujer que lo despreciaba. Marcos Herrera salió de su portal en Vallecas con el mismo cansancio silencioso de cada día, pero también con esa ternura inquebrantable que reservaba solo para su hija. Lía, con sus rizos afro despeinados y su sonrisa somnolienta, caminaba a su lado agarrándole 2 dedos, el gesto preferido de la niña cuando necesitaba sentirse segura. «¿Papá? ¿Hoy vienes a recogerme pronto?», preguntó con esa voz suave que siempre le comprimía el pecho. «Claro, mi vida. Antes de las 5 estoy allí», respondió él, aunque sabía que, si la jefa aparecía de mal humor, todo podía torcerse. La dejó en el colegio del barrio y tomó el metro abarrotado hasta Chamartín, donde se alzaba el imponente edificio de Alcázar Tech, frío, brillante y demasiado perfecto. Un lugar donde él limpiaba baños, pasillos y cristales que jamás le pertenecerían. Pero ese trabajo, humilde, agotador, poco valorado, era lo único que le permitía pagar el alquiler y llevar comida a casa. Entró a las 7:30. Saludó al guardia de seguridad, que siempre le dedicaba una sonrisa amable, y subió la cremallera de su chaqueta azul de trabajo. En el ascensor, respiró hondo. A veces, el olor a productos de limpieza se le quedaba pegado a la ropa durante horas, pero nunca se quejaba. A esa hora, todo estaba en silencio. Empezó a fregar el mármol brillante del vestíbulo principal. Lo hacía con precisión, casi con cariño, como si aquel suelo reflejante fuese el único sitio del edificio donde a él se le permitía dejar una huella. A las 8 en punto, las puertas automáticas se abrieron. Victoria Alcázar entró envuelta en su aura habitual, impecable, elegante, poderosa y profundamente implacable. Iba acompañada de 2 asistentes y del director de comunicación. Sus tacones resonaban con un ritmo seguro, casi autoritario. Marcos estaba de espaldas, empujando el carro de limpieza. Lo movió unos centímetros para abrir paso, pero no fue suficiente. La rueda quedó ligeramente atravesada en el pasillo. Apenas un detalle insignificante. Para cualquiera, menos para ella. ¿Pero esto qué es? Su voz cortó el aire como una cuchilla. ¿De verdad es tan difícil mantener despejado el acceso principal? El eco de sus palabras hizo que varios empleados se detuvieran. Marcos se giró despacio. Notó cómo se le secaba la boca. «Perdone, señor Alcázar. Lo retiro ahora mismo». No es cuestión de retirarlo ahora mismo. Es cuestión de profesionalidad, continuó ella, con un desprecio tan visible que a Marcos le ardieron las mejillas. Si este es el nivel que ofrecemos, así nos va. El director de comunicación desvió la mirada, incómodo. Una recepcionista tragó saliva. Nadie se atrevió a decir nada. Marcos empujó el carro hacia un lado sin levantar la vista. No quería que nadie viera el nudo que se le formó en la garganta. No por él, ya estaba acostumbrado a tragarse la dignidad desde que su exmujer le dejó por ser demasiado pobre, sino por lo que pensaría Lía si alguna vez presenciara algo así. «Lo siento, señora, no volverá a ocurrir», murmuró. Victoria ni siquiera respondió. Simplemente siguió caminando con su traje entallado y su perfume caro, como si hubiera limpiado de su camino algo molesto, insignificante, prescindible. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, el vestíbulo quedó en un silencio denso, incómodo, casi doloroso. Una recepcionista con voz temblorosa susurró: «Lo siento, Marcos, no tenías culpa». Él solo sonrió con esa serenidad triste que había aprendido a fingir. «No pasa nada, hay que seguir». Pero por dentro dolía, y mucho. Apretó el trapo entre los dedos y se obligó a terminar el pasillo. Quedaban 12 horas de jornada, y al final del día, lo único que de verdad importaba era llegar a tiempo al colegio, recoger a Lía y abrazarla fuerte. En su pequeño mundo, ella era la única luz. Lo que Marcos no podía imaginar era que, en menos de 10 horas, su vida daría un giro brutal,
y que aquella mujer, la misma que acababa de humillarlo, dependería desesperadamente de él. Cuando por fin terminó su turno en Alcázar Tech, el reloj marcaba las 2:20. Marcos salió casi corriendo hacia el metro. Tenía que llegar a Hospital La Paz antes de las 3, la hora en que siempre revisaban el corazón de Lía. Era un seguimiento rutinario, pero él jamás faltaba. Jamás. Aunque llegara cansado, aunque le hubieran humillado por la mañana, aunque el mundo pareciera empeñado en recordarle que era pobre. En el vagón, lleno hasta los topes, Lía apoyaba la cabeza en su hombro, somnolienta pero tranquila. Marcos le acarició la sien con ternura. ¿Te duele algo, mi cielo? No, solo estoy cansada, susurró la niña con su vocecita suave y vulnerable. Llegaron a La Paz a las 2:52. El hospital, inmenso y siempre bullicioso, olía a gel, a pasillos interminables y a historias que a veces terminaban bien, y a veces no. Marcos conocía aquel lugar al dedillo. Había visto a padres agotados, madres angustiadas, médicos corriendo, enfermeras compasivas. A él le tocaba sonreír, aunque estuviera hecho polvo, porque Lía no merecía cargar con su tristeza. Se sentaron en la sala de espera pediátrica. Niños lloriqueando, otros jugando con móviles, un bebé inquieto en un cochecito. Lía abrió su cuaderno de dibujos, un cuaderno humilde pero lleno de fantasía, y empezó a colorear una flor con rotulador morado. Marcos la miraba embelesado. Era tan pequeña, tan frágil, tan importante. Y entonces ocurrió. Un chillido cortó el aire. Una niña de unos 7 años, de piel blanca y pelo rubio recogido en una trenza perfecta, se desplomó justo en medio del pasillo. Su cuerpo tembló de forma abrupta, casi violenta. Sus manos pequeñas chocaron contra el suelo con un golpe seco. La madre de otro niño gritó: ¡Ay, Dios mío, una niña! La enfermera de recepción se levantó sobresaltada. ¿Qué está pasando? ¡Llamad a los médicos! El corazón de Marcos se aceleró. Aquella escena era inquietante, desgarradora, como un cuchillo entrando sin avisar. Lía se aferró a su brazo. «Papá, papá, ¿qué le pasa?» Pero Marcos ya había dejado el bolso y corría hacia la niña. No lo pensó. Su instinto paternal, instintivo, cálido, protector, se activó como un resorte. La niña convulsionaba. Los ojos abiertos, desorbitados, la respiración entrecortada. Su cuerpecito se arqueaba de forma espasmódica. El sonido que salía de su garganta era brutal. Marcos se arrodilló enseguida, colocándola de lado para evitar que se asfixiara. «Tranquila, tranquila, pequeña», murmuró con esa voz grave y serena que tantas veces usaba con Lía cuando tenía pesadillas. Una enfermera llegó corriendo, pero temblaba de los nervios. «Se ha quitado la vía y ha salido corriendo. No he podido alcanzarla». «Necesito una almohada o una chaqueta», pidió Marcos, firme pero calmado. Le acercaron una chaqueta doblada y él se la colocó bajo la cabeza, amortiguando cada sacudida. Duró 40 segundos. 40 segundos interminables. 40 segundos en los que Marcos sintió que llevaba el mundo entero agarrado entre sus manos. Cuando la convulsión terminó, la niña quedó inmóvil, respirando con dificultad. Sus pestañas temblaron. Sus labios estaban pálidos. Y de pronto, abrió los ojos. Unos ojos azules inmensamente asustados. «Por favor, no me dejes. No me dejes sola», susurró, casi sin voz. Marcos sintió que algo se le rompía dentro. Era la voz de un hijo pidiendo auxilio. La voz que ningún padre debería escuchar. «No estás sola, cariño. Aquí estoy. No te voy a soltar», le afirmó con una ternura firme, protectora, profundamente humana. Los médicos la colocaron en una camilla. Mientras la preparaban para correr hacia urgencias, uno murmuró: «Hemorragia interna. Tiene muy mala pinta». Marcos tragó saliva. Lía apareció a su lado y se abrazó a su pierna temblorosa. «Papá, ¿esa niña se va a morir?» Él no sabía qué decir. Tragó la angustia, acarició la mejilla de su hija y le habló con esa mezcla de fortaleza y miedo que solo conocen los padres solos.
Los médicos harán todo lo posible, mi amor. La camilla avanzó a toda prisa por el pasillo. Marcos vio la trenza rubia rebotar levemente mientras la niña desaparecía entre puertas automáticas. Y durante unos segundos, todo el hospital pareció quedarse en silencio. Un silencio cargado, grave, doloroso. Marcos regresó con Lía a la sala de espera para su consulta, pero no podía quitarse de la cabeza a esa niña. Algo en su fragilidad le había perforado el alma, porque en el fondo, podría haber sido Lía. Podría ser cualquier niño. Y ese pensamiento era insoportablemente real. Una hora después, mientras salían de la consulta con el informe habitual, todo estable por ahora, se escuchó un anuncio por megafonía. Un anuncio que heló la sangre de todos los presentes. Código rojo: se necesita sangre O negativo urgentemente. Paciente pediátrico en estado crítico. Requerimos donantes compatibles en el banco de sangre. Marcos se detuvo en seco. O negativo. Su grupo sanguíneo. El más raro, el más necesario, el que casi nadie tenía. Lía le tiró de la chaqueta. Papá, esa es tu sangre, ¿no? Marcos miró los ojos grandes y oscuros de su hija, y sintió el peso de algo enorme, inevitable, transformador. Sí, cariño, respondió él, con la voz cargada de una mezcla de temor y decisión. Creo que hoy nos toca ayudar a alguien. Lía lo miró con admiración silenciosa. Esa admiración pura que solo los niños sienten por los héroes. Incluso por los héroes desgastados por la vida. Marcos respiró hondo y caminó hacia el banco de sangre, donde sin saberlo, su destino lo esperaba. El altavoz repitió el mensaje con una frialdad clínica que contrastaba con la urgencia brutal de las palabras. Código rojo: se necesita sangre O negativo. Paciente pediátrico en estado crítico. Rogamos a los donantes compatibles acudir inmediatamente al banco de sangre. Marcos sintió como la piel se le erizaba. El sonido vibró en su pecho como un trueno inquietante. O negativo. Su grupo, el más escaso en España. Miró a Lía, que levantaba la cabeza con una mezcla inocente de curiosidad y miedo. Sus grandes ojos oscuros parecían intentar descifrar algo que aún no comprendía del todo. Papá, ese es tu sangre, ¿verdad? Susurró, aferrándose a su mano con fuerza. Marcos tragó saliva. Aquella mañana había sido humillado, había sentido el peso cruel de la desigualdad, pero en ese instante todo eso desapareció. Lo único que quedaba era un sentimiento poderoso, paternal, casi sagrado. Sí, mi vida, es mi grupo. ¿Y si tú puedes ayudar a esa niña?, preguntó Lía con esa inocencia tierna que a veces dolía. ¿La vas a ayudar? La voz se le quebró ligeramente. Claro que sí, cariño. Si puedo, lo haré. Lía asintió y, aunque era pequeña, había una madurez silenciosa en su expresión, como si entendiera que la vida, a veces, te pedía ser valiente sin previo aviso. Los dos caminaron por el pasillo rumbo al banco de sangre, atravesando un hospital que se encontraba en ese estado tenso y expectante, que solo aparece cuando hay una vida pendiendo de un hilo. Una camilla cruzó delante de ellos, empujada por dos celadores apresurados. Una enfermera murmuraba algo por su emisora. El aire estaba cargado. Al llegar al banco de sangre, Marcos vio a varias personas esperando. 2 enfermeros atendían a posibles donantes, haciéndoles preguntas rápidas, descartándolos igual de rápido. Uno tras otro negaban con la cabeza. ¿A negativo? ¿A positivo? ¿B positivo? ¿O positivo? Nada. En cuanto Marcos se acercó y dijo, «Soy O negativo», la enfermera lo miró como si acabara de ver un milagro. Sus ojos se abrieron de par en par, brillantes de esperanza. ¿De verdad?, preguntó con un tono casi tembloroso. Sí, señora, y quiero donar. Pase, por favor, pase rápido. Una doctora se acercó y con voz firme pero cargada de urgencia, habló con él mientras le colocaban una pulsera identificativa. Necesitamos una cantidad significativa. La niña está perdiendo sangre muy rápido. Su grupo es extremadamente raro. Usted podría salvarle la vida. Marcos miró a Lía. La niña se abrazó a su pierna, orgullosa y asustada a partes iguales. «Estoy bien, papá», dijo ella como dándole permiso.
¡Hazlo! Ese fue el empujón definitivo. La sala de donación era pequeña, iluminada con una luz blanca y tranquila. Pero en aquel momento, para Marcos, parecía un quirófano donde todo pesaba más. Se sentó en la camilla y estiró el brazo. Mientras la enfermera preparaba la aguja, él respiró hondo, intentando mantener la calma. Lía se sentó en una silla cercana con su cuaderno entre las manos, pero esta vez no dibujaba. Sus ojos estaban clavados en él con un cariño tan puro, tan vulnerable, que le rompía el alma. «Me voy a quedar aquí, papá», dijo. «No voy a irme». «Lo sé, mi amor. Y eso me ayuda más de lo que imaginas». Cuando la aguja entró, sintió un pinchazo punzante, rápido. La sangre empezó a fluir por el tubo, roja, cálida, viva. Marcos observó cómo llenaba la bolsa con una mezcla de asombro y responsabilidad. Cada gota era esperanza. Cada gota era tiempo para esa niña desconocida. La doctora se acercó de nuevo. «Va muy bien, Marcos. Es usted increíblemente generoso. No todo el mundo haría algo así». Él sonrió con modestia, casi avergonzado. «Lo hago porque soy padre y porque esa niña podría ser la mía». La doctora lo miró con una ternura respetuosa. Ojalá más personas pensaran así. 10 minutos después, la puerta de cristal se abrió de golpe. Marcos no escuchó el ruido primero. Estaba algo mareado. Pero vio a Lía levantarse de un salto. Y entonces entró ella, Victoria Alcázar, la mujer que por la mañana le había gritado delante de media empresa. La mujer impecable, poderosa, impecablemente vestida. Ahora estaba irreconocible. El maquillaje corrido, el moño deshecho, la expresión rota. Su respiración era entrecortada, ansiosa, casi desesperada. Sus ojos nerviosos recorrieron la sala. Y cuando vio a Marcos conectado a la máquina, donando sangre, se quedó completamente paralizada. «No», susurró llevándose una mano a la boca. «¿Él?», la enfermera confirmó con un tono casi reverente. «Sí. Él es el donante compatible. Él está salvando a su hija». El alma de Victoria se quebró en 1000 pedazos. Las lágrimas le brotaron sin control. No era la CEO poderosa. Era solo una madre devastada. Marcos, con el rostro pálido pero sereno, la miró sin resentimiento, sin reproche, solo con humanidad. Lía, desde su silla, lo observó todo con sus ojos grandes. Su papá no parecía un hombre cualquiera. Parecía un héroe silencioso. Victoria intentó hablar, pero las palabras no salían. Se acercó a la camilla con pasos temblorosos. Yo, balbuceó, incapaz de sostener su propia vergüenza. Marcos solo dijo, con la voz suave de un hombre que lo ha perdido todo menos la bondad: «Su hija va a estar bien». Victoria cerró los ojos, y por primera vez en su vida, no supo qué decir. Mientras la bolsa se llenaba, mientras el destino se escribía en silencio, algo profundo cambió para siempre entre aquellas paredes blancas. Porque en aquel momento, en ese instante sagrado y desgarrador, la vida de 3 personas se entrelazó para siempre. Y nada volvería a ser igual. La transfusión duró casi 1 hora. 1 hora en la que cada minuto pesaba como una eternidad. Marcos ya no distinguía si el mareo venía de la pérdida de sangre o del miedo silencioso que se había instalado dentro de él. Aún así, se mantuvo sereno, con esa calma humilde y protectora que lo caracterizaba. Lía seguía sentada en la silla junto a la camilla, dibujando mariposas en su cuaderno, pero de vez en cuando miraba a Marcos con preocupación tierna. «Papá, ¿te duele?» «No, mi vida. Solo estoy un poco cansado». «Pero eres fuerte», dijo ella con un orgullo radiante. «Como los papás de las pelis». Marcos sonrió con suavidad. Ojalá fuera tan fuerte como ella creía. A unos metros, la puerta de cristal seguía entreabierta desde la llegada abrupta de Victoria Alcázar. La mujer permanecía allí, inmóvil, como si el marco de la puerta la hubiera atrapado en una fotografía dolorosa. Su expresión era devastada, melancólica, quebrada por la angustia. Había pasado de ser la CEO implacable, ordenada y orgullosa, a convertirse en una madre desbordada por el miedo.
Su maquillaje corrido mostraba lágrimas recientes. Su chaqueta de marca estaba arrugada, su respiración, todavía alterada. No apartaba los ojos de Marcos, pero no eran ojos arrogantes. No, esta vez eran ojos temblorosos, casi culpables. Como si ver al hombre que había despreciado aquella mañana conectado a una máquina para salvar a su hija, le hubiera abierto una grieta profunda en el alma. La enfermera se acercó a ella con tacto. «Señora Alcázar, su hija está respondiendo bien. La transfusión era justo lo que necesitaba. Los cirujanos están estabilizándola». Victoria se llevó una mano al pecho, como si el corazón se le hubiera encogido. Luego murmuró. «¿Y él? ¿Cómo está él?» «Débil, pero bien. Es increíblemente generoso». El rostro de Victoria se descompuso aún más. Se acercó unos pasos y con un hilo de voz dijo, Quiero hablar con él, pero no sé si podré». La enfermera sonrió con comprensión, aunque sin ocultar una pizca de admiración hacia Marcos. «Cuando esté lista, puede pasar». Marcos estaba ya incorporado en la camilla, bebiendo un zumo que le habían traído para recuperar azúcar. Observó cómo Victoria se acercaba lentamente, con pasos indecisos. Lía la miró con curiosidad, pero no se movió del lado de su padre. Victoria respiró hondo y habló. «Señor Herrera». Su voz era débil, rota, irreconocible. Una voz que mostraba que ese día la vida la había golpeado con fuerza. Marcos levantó la mirada. No había resentimiento en sus ojos, solo cansancio y una serenidad sorprendente. «¿Sí, señora Alcázar?» Ella tragó saliva. Era como si se peleara con sus propias palabras, como si cada una pesara más que la anterior. «Yo no sé cómo agradecerle lo que ha hecho. De verdad, usted ha salvado la vida de mi hija». Los ojos se le llenaron de lágrimas nuevas. Marcos sintió un pinchazo emocional. Detrás del aseo de acero había una madre rota. «Hice lo que haría cualquier padre», respondió él con una humildad cálida. «Cuando un niño sufre, no importa de quién sea». Victoria cerró los ojos. Aquellas palabras eran una bofetada emocional directa a la mañana que habían compartido. La humillación, la soberbia, la crueldad innecesaria. No cualquier persona habría hecho lo que usted ha hecho», insistió ella con un temblor vulnerable. Yo esta mañana le hablé, horriblemente. Y ahora estoy aquí porque usted decidió ayudar a mi hija, sin conocerla, sin conocerme». Marcos se incorporó un poco más. Lía apretó su mano como si temiera que él pudiera caerse. «Todos tenemos días malos», dijo él, intentando suavizarle el peso emocional. «Hoy ha sido duro para todos», pero Victoria negó con la cabeza, con una expresión de culpa sincera. «No es un día malo. Es mi forma de ser. He trabajado tantos años encerrada en una imagen de dureza, de perfección, que olvidé algo básico, la humanidad. Y hoy usted me lo ha recordado, de la forma más dolorosa y más valiosa al mismo tiempo». Marcos bajó la mirada, incómodo por recibir elogios que no buscaba. Lo importante ahora es que su hija esté bien. Victoria inhaló profundamente, como si intentara recomponerse sin éxito. «Marcos», dijo, usando su nombre por primera vez. «Mi hija está viva gracias a usted. No tengo palabras para expresar lo que siento. Ni sé si algún día podré compensarle algo así». Marcos miró hacia la puerta de la UCI pediátrica, donde los cirujanos seguían trabajando. «No tiene que compensarme nada. Soy padre, usted es madre. Eso nos hace iguales hoy». Y esas palabras derritieron el último rastro de orgullo que quedaba en Victoria Alcázar. Sus labios temblaron. Una lágrima cayó, y por primera vez, temblorosa, sincera, desnuda de ego, murmuró: «Perdón por todo». Marcos asintió suavemente, sin reproches. «Acepto sus palabras, señora Alcázar, pero ahora vaya con su hija. La necesita». Victoria asintió varias veces, como si temiera romperse si dejaba de hacerlo. Antes de irse, se inclinó un poco hacia Lía. «Eres una niña muy valiente por estar aquí con tu papá.
le dijo con una sonrisa temblorosa. Lía respondió con timidez, apretando su cuaderno. Mi papá es bueno. Victoria sintió que el corazón se le partía en dos. Cuando ella salió de la sala, Marcos se recostó en la camilla, agotado. El mareo empezaba a remitir, pero el cansancio emocional era inmenso. Lía subió con cuidado a la camilla y se acurrucó junto a él. Papá, susurró. La niña rubia, ¿se va a poner bien? Marcos la abrazó despacio. Eso espero, cariño. Eso espero de verdad. Mientras la noche empezaba a caer sobre Madrid, un lazo invisible, frágil, inesperado, profundamente humano, terminaba de unirse entre tres vidas que jamás volverían a ser las mismas. La madrugada en el Hospital La Paz fue larga, silenciosa y casi sagrada. Emma seguía en observación, pero estable. Los médicos aseguraron que la transfusión había sido decisiva. Ahora solo quedaba esperar. Marcos y Lía, agotados pero tranquilos, tomaron un taxi de vuelta a Vallecas. La niña se durmió en el asiento, con su cabecita recostada en el hombro de su padre. Marcos la observaba, sintiendo esa mezcla cálida de orgullo y ternura, que solo un padre conoce. No sabía lo que se avecinaba al día siguiente. No imaginaba el huracán que se desataría en el mundo de Victoria Alcázar. A las 9 de la mañana, la sede de Alcázar Tech estaba en ebullición. Los inversores habían pedido una reunión urgente. Alguien había filtrado que la CEO abandonó el encuentro con un fondo internacional el día anterior sin explicación alguna. El rumor había volado como pólvora. En el piso 27, en la sala de juntas acristalada, el ambiente era tenso, casi agresivo. Los 11 miembros del consejo estaban sentados, todos con trajes impecables, relojes caros, miradas duras. Victoria entró con paso firme, aunque en su expresión aún se percibía el cansancio emocional de la noche anterior. Iba sin maquillaje, con el cabello recogido deprisa. Era la primera vez que se mostraba tan vulnerable, tan humana, ante aquel grupo de directivos acostumbrados al control absoluto. «Buenos días», dijo tomando asiento. El presidente del consejo, un hombre de unos 60 años con voz grave y autoritaria, comenzó sin rodeos. «Victoria, lo de ayer fue inaceptable. Tenemos a los inversores más importantes del trimestre esperando una explicación». Ella no parpadeó. «Mi hija estuvo a punto de morir», respondió con una calma contundente. «Me llamaron del hospital y tuve que salir». «Lo entendemos», continuó el presidente, aunque su tono era frío, implacable. «Pero nuestra responsabilidad es con la empresa. Tus decisiones afectan a miles de trabajadores. No puedes desaparecer así en mitad de una negociación millonaria». Victoria apoyó las manos sobre la mesa. Parecían temblorosas, pero su voz salió firme. «No desaparecí. Elegí a mi hija. Su vida estaba en peligro real». Otro consejero intervino con un tono casi paternalista. «Nadie cuestiona tu amor de madre, Victoria. Pero debes entender que dirigir una empresa de este tamaño exige prioridades claras». Ella apretó la mandíbula. «Mis prioridades ayer fueron exactamente donde debían estar». Hubo murmullos, cruces de miradas, una incomodidad evidente. El presidente respiró hondo. «Hay más. Se comenta que el donante que salvó a tu hija es un empleado nuestro, un limpiador». Victoria cerró los ojos un segundo. No por vergüenza, sino por dolor. Sabía que aquella conversación llegaría. «¿Sí?», confirmó. «Como sabéis, la escasez de sangre O negativo es muy grave en España. Él era compatible y donó lo que mi hija necesitaba. Gracias a ese hombre, Emma sigue viva». Un silencio profundo llenó la sala. Un consejero, de los más jóvenes y ambiciosos, soltó con voz fría. «Agradecemos que haya ayudado a tu hija, pero eso no cambia lo ocurrido. La imagen de la empresa está en riesgo. Los inversores exigen liderazgo estable». Victoria levantó la mirada. Sus ojos ya no eran temblorosos. Eran firmes, dignos, casi desafiantes. «Ayer, un hombre al que yo traté mal, un hombre humilde, un padre que lucha solo por su hija, dio su sangre para salvar a la mía. Y ahora estoy aquí escuchando que la empresa está en riesgo,
porque prioricé la vida de mi hija sobre un inversor impaciente. Lo siento, pero no voy a disculparme por eso. Una mezcla de sorpresa e incomodidad recorrió la mesa. Victoria, dijo el presidente con voz grave, tu posición podría verse comprometida si sigues por ese camino. Necesitamos que asegures a los accionistas que esto no volverá a ocurrir. Ella apoyó la espalda en la silla y, con una calma que nadie esperaba, pronunció, no lo haré. Las miradas se alzaron de golpe. No pienso asegurar que, si la vida de mi hija vuelve a estar en peligro, atenderé antes a unos números en una pantalla. Y si eso supone que dudéis de mi capacidad para dirigir esta empresa, quizá no soy la persona que creéis que necesito ser. Alguien golpeó la mesa con la mano, irritado. ¿Qué estás diciendo? Victoria inspiró profundamente. Estoy diciendo que la humanidad no es un defecto, y que esta empresa necesita recordarlo. Se produjo un silencio incómodo. Ella continuó. Quiero implementar un programa corporativo de apoyo a padres y madres solteros, incluyendo flexibilidad laboral, ayudas a guarderías, asistencia psicológica y un fondo especial para emergencias médicas. Ayer entendí que muchos padres como ese hombre, Marcos, sobreviven como pueden, invisibles, mientras nuestras políticas no los contemplan. Los consejeros se miraron entre sí, desconcertados. ¿Y quién dirigirá ese programa?, preguntó uno con tono irónico. Victoria sostuvo la mirada sin pestañear. Quiero que lo haga él, Marcos Herrera. Un murmullo indignado estalló en la mesa. ¿Un limpiador? ¿Una persona sin formación corporativa? ¿Has perdido la cabeza? Victoria sonrió, cansada pero firme. Ese limpiador salvó la vida de mi hija y conoce las necesidades reales de la gente que este consejo ni siquiera ve. Su perspectiva vale más que 100 presentaciones de PowerPoint. El presidente habló, tratando de recuperar el control. Victoria, estás emocionalmente inestable. Deberías tomarte unos días de descanso. Este no es momento de decisiones impulsivas. Ella se levantó de la silla. Su voz fue serena, clara, devastadora. No estoy inestable. Estoy despierta. Y no pienso volver a cerrar los ojos. Reunió sus documentos, los encajó en una carpeta y añadió, si queréis mi dimisión, pedídmela oficialmente. Pero si sigo siendo la CEO de Alcázar Tech, esta empresa va a cambiar. Porque no pienso permitir que haya más padres que tengan que elegir entre un sueldo miserable y la salud de sus hijos. Se dispuso a salir. Antes de cruzar la puerta se giró. Hoy mismo iré a Vallecas a hablar con él. Y espero que, cuando lo conozcáis, entendáis por qué es exactamente la persona que esta empresa necesita. Y salió, dejando a 11 consejeros petrificados. Al bajar al vestíbulo, Victoria miró el reloj. Las 11:15. Emma seguía estable. Marcos estaría en su casa convaleciente. Respiró hondo. Se ajustó la chaqueta arrugada y pidió un taxi. Pero no hacia su despacho, hacia Vallecas, el barrio donde vivía el hombre que había demolido, sin pretenderlo, todo lo que ella creía saber sobre el liderazgo, la dignidad y la humanidad. El taxi avanzaba por las calles de Vallecas con una lentitud casi respetuosa. Era un barrio lleno de vida, de niños jugando en las plazas, de vecinos saludándose desde las ventanas, de comercios humildes con carteles escritos a mano. Nada que ver con el elegante Chamartín donde vivía Victoria Alcázar. Ella observaba el barrio desde la ventanilla, con un nudo en el estómago. No por miedo, sino por una mezcla temblorosa de curiosidad, vergüenza y humildad recién aprendida. Se sentía una intrusa en un mundo que nunca había querido mirar. El taxi se detuvo frente a un edificio sencillo de ladrillo. El portal, antiguo pero limpio, tenía macetas de vecinos que intentaban darle color a un lugar cansado por los años. Victoria respiró hondo antes de bajar. Llevaba el corazón acelerado. Subió las escaleras, no había ascensor, y al llegar al tercer piso se encontró con una puerta marrón, gastada, adornada con un pequeño dibujo infantil pegado con celo. Una mariposa morada, la mariposa de Lía. Victoria tragó saliva. Era ahora o nunca. Llamó. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió ligeramente.
Marcos apareció en el umbral. Vestía un chándal viejo, cómodo, y tenía ojeras profundas. Aún estaba pálido por la donación del día anterior. Pero sus ojos, cálidos, serenos, dignos, mantenían esa luz silenciosa que ella había notado en el hospital. «Buenos días, señora Alcázar», dijo con voz suave, sorprendido. «Hola, Marcos», respondió ella, más nerviosa de lo que le habría gustado reconocer. ¿Puedo pasar?» Marcos miró hacia adentro. Lía salió corriendo desde el salón y se aferró a la pierna de su padre al ver a la mujer desconocida. Sus ojos negros, expresivos y cautelosos, se fijaron en Victoria con una mezcla de curiosidad y timidez. «Pasa si quieres», dijo finalmente Marcos. El piso era pequeño, pero limpio y lleno de detalles tiernos. Dibujos infantiles en la pared, una mesita coja arreglada con libros debajo de una pata, una manta de colores doblada sobre el sofá, olor a detergente barato y pan tostado. Victoria sintió un pellizco en el pecho. Aquel hogar humilde tenía más calidez que su ático de lujo. Marcos la invitó a sentarse en el sofá y Lía se quedó a distancia prudente, mirándola como quien observa un fenómeno extraño. «¿Quieres agua, café?» «Lo que tengo es sencillo, pero...» «Agua está bien, gracias», respondió ella. Mientras Marcos iba a la cocina, Victoria observó la habitación con una mezcla de respeto y emoción. Nunca había estado en la casa de un empleado, mucho menos en la de alguien a quien había tratado con desprecio. Cuando Marcos volvió, le ofreció un vaso. Tenía las manos temblorosas. «Marcos», empezó ella con un suspiro lleno de tensión emocional. «Quería venir en persona, no solo para agradecer, sino para pedirte algo importante». Él se sentó frente a ella, con una expresión tranquila pero protectora. Lía se subió al regazo de su padre, abrazándolo con esos brazos pequeños y cálidos que parecían sostenerlo contra el mundo. Victoria los miró a ambos, padre e hija. Un amor tan frágil como poderoso. Un retrato que desmontaba cualquier prejuicio. «Antes de nada», continuó ella, «quiero disculparme otra vez. Por cómo te traté, por mi arrogancia, por mi ceguera, fue imperdonable». Marcos negó con la cabeza, con esa serenidad humilde que muchas veces da más lecciones que la rabia. «Ya te disculpaste en el hospital. No hace falta más. Todos tenemos momentos malos». «No, Marcos. Lo que hice no fue un momento malo. Fue un abuso de poder. Y tú no lo merecías». El silencio llenó la sala, tenso y sincero. Lía, sin entender del todo, acarició la mano de su padre. Victoria continuó. «Quiero cambiar cosas en la empresa, y necesito tu ayuda». Marcos parpadeó, desconcertado. «¿Mi ayuda? Pero yo solo soy...» «No», lo interrumpió ella con una firmeza suave. «No eres solo nada. Eres un padre que lucha cada día con una dignidad impresionante. Eres un trabajador que conoce la realidad de la gente. Y eres la persona que salvó la vida de mi hija cuando yo estaba demasiado rota para poder hacer algo». Marcos miró al suelo. Aquellas palabras lo abrumaban. «Quiero crear un programa de apoyo a padres y madres solteros en Alcázar Tech», explicó Victoria. «Flexibilidad horaria, ayuda a guarderías, respaldo psicológico, permisos especiales para situaciones médicas. Y quiero que tú seas parte de su diseño». Marcos abrió los ojos, perplejo. «Pero no tengo estudios de gestión. No sé hablar como los directivos. No sé de esos mundos». «Precisamente», dijo Victoria con una sonrisa triste. «Por eso te necesito. Porque tú entiendes lo que ninguno de nosotros entiende. Lo que es llegar a casa con miedo a abrir la carta del alquiler. Lo que es irte a trabajar sin dormir, porque tu hija tuvo fiebre. Lo que es vivir con angustia constante. Tú sabes de verdad qué necesita la gente». Lía, que escuchaba con atención, dijo con una sinceridad desarmante. «Mi papá siempre sabe qué hacer». Victoria sonrió, enternecida. «Lo sé, Lía, por eso estoy aquí». Marcos respiró hondo y pidió. «Dime la verdad. ¿Esto es por culpa o por imagen?» Victoria se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió con honestidad transparente. «Es por justicia.
y porque tú me has despertado algo que llevaba años dormido. He sido dura, fría. He perdido de vista lo que importa. No puedo deshacer el daño que hice, pero sí puedo evitar seguir dañando. Marcos levantó la mirada, y en ese instante, sin proponérselo, Victoria vio en sus ojos algo que no esperaba. Fuerza, dignidad, un tipo de grandeza tranquila que no se compra con dinero. Él respiró profundo. «Lo haré», dijo por fin, «pero con una condición, que el programa sea real. Nada de publicidad vacía, nada de gestos para las cámaras». «Lo será», prometió ella. «Tú pondrás las reglas». Lía aplaudió bajito, feliz, sin entender del todo, pero sintiendo que algo bueno estaba ocurriendo. Victoria se levantó para marcharse. Antes de cruzar la puerta, dijo con voz suave: «Gracias otra vez, Marcos. No solo por mi hija, por recordarme quién debería ser». Él sonrió. Una sonrisa humilde, cálida, profundamente humana. «Hasta mañana, señora Alcázar». «Hasta mañana», respondió ella. «Y llámame Victoria. A partir de hoy, somos equipo». Salió al pasillo. Y mientras bajaba las escaleras de aquel edificio humilde de Vallecas, comprendió algo que jamás habría imaginado. El hombre que ella creyó insignificante era exactamente la persona que podía cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla intensa de nervios, ilusión tímida y un cansancio dulce que solo sienten quienes están haciendo algo importante por primera vez en sus vidas. Marcos se presentó a Alcázar Tech cada mañana con el uniforme de limpieza, pero con una credencial adicional colgada del cuello: consultor del programa de apoyo a familias monoparentales. Al principio, los empleados lo miraban con sorpresa, algunos con respeto, otros con desconcierto, pero ninguno con burla, porque la historia ya había corrido por los pasillos. El hombre que limpiaba los suelos había salvado la vida de la hija de la CEO, y no con dinero, ni con influencia, sino con su propia sangre. Ese acto, contado una y otra vez en voz baja, lo había convertido en algo extraño en el mundo empresarial. Una figura que simbolizaba humanidad, dignidad y valentía. El proyecto se diseñó en apenas 2 semanas. Victoria, en uno de sus cambios más profundos y sorprendentes, canceló reuniones, reorganizó agendas y dedicó horas enteras a sentarse frente a Marcos para escuchar lo que él tenía que decir. Y él hablaba con esa humildad serena que lo caracterizaba, usando palabras sencillas, frases claras y ejemplos reales de su vida y la de tantos compañeros invisibles. «Hay gente que llega a final de mes con miedo», explicó Marcos en una de las sesiones. «Compañeras que vienen a trabajar con fiebre porque no pueden perder el día. Padres que no ven a sus hijos porque hacen dobles turnos. Familias que viven con ansiedad constante. No necesitamos milagros. Necesitamos comprensión». Victoria tomaba notas sin perder detalle. Su rostro, siempre tan controlado, mostraba ahora una vulnerabilidad tranquila y una empatía que aún estaba aprendiendo a expresar. «Marcos», dijo ella en un momento, «¿cómo te gustaría que fuera este programa? No lo que la empresa quiere, lo que tú desearías si estuvieras en el lugar de cualquier trabajador». Él pensó unos segundos. Luego contestó: «Me gustaría que la empresa viera a las personas, no solo a los empleados. Que entienda que somos padres, madres, hijos. Que a veces llegamos tarde porque la vida es complicada. Que un día de permiso puede salvar a una familia. Que ayudarnos entre nosotros no es un gasto, es una inversión». Victoria levantó la mirada. Estaba aprendiendo más en esas conversaciones que en 20 años de formación corporativa. «Hagámoslo así», dijo con una determinación suave. «Tal cual lo has dicho». La noticia del programa se extendió como un rayo. Incluso algunos consejeros, al principio reacios, empezaron a apoyar la iniciativa al ver la reacción positiva dentro y fuera de la empresa. En las redes sociales, la historia de Marcos y Emma ya había empezado a circular. Miles de personas compartían mensajes de agradecimiento, admiración y apoyo a ambos. La gente hablaba de el héroe de la paz y de la CEO que reconoció sus errores y cambió de rumbo. Y, por primera vez, Victoria no se escondió detrás de un equipo de comunicación.
No quiso filtros, no quiso mentiras, solo quiso decir la verdad. El día de la presentación oficial del programa fue un día inesperadamente emotivo. La ceremonia se celebró en el vestíbulo principal de Alcázar Tech, justo en el mismo lugar donde Victoria había humillado a Marcos semanas antes. Pero ahora el ambiente era completamente distinto. Sillas alineadas, cámaras de prensa, empleados curiosos, un escenario sencillo con un atril. Un cartel enorme decía: Proyecto Herrera Alcázar, apoyando a quienes sostienen el futuro. Marcos llegó con Lía, vestida con un vestidito amarillo y una chaqueta de lana que una vecina le había tejido. Victoria estaba en la entrada esperándolos. El gesto, tan inesperado como sincero, hizo que más de un empleado levantara las cejas con admiración. «Gracias por venir, Marcos», dijo ella con una sonrisa cálida. «Gracias a ti por invitarme», respondió él, con esa timidez digna que lo hacía tan humano. Emma apareció también, agarrada de la mano de una enfermera. Iba aún recuperándose, pero su sonrisa era brillante, inocente, un poco frágil. Cuando vio a Marcos, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si lo conociera desde siempre. «Gracias por salvarme», exclamó con una espontaneidad desarmante. Marcos, con la voz quebrada por la emoción, respondió: «De nada, pequeña. Me alegra verte también». Lía se acercó y Emma la miró con curiosidad. En segundos, las dos niñas empezaron a hablar con esa confianza instantánea que solo tienen los niños puros. Victoria observó la escena con ojos brillantes. Ver a sus hijas, la biológica y la emocional, juntas, riendo, abrazándose, era algo que jamás habría imaginado. La presentación comenzó. Victoria tomó la palabra en el atril. Su voz, normalmente firme e impecable, tenía un matiz cálido que conmovió a todos. «Hoy no vengo como CEO», comenzó, «sino como madre, y como alguien que ha tenido que mirar a la cara sus propios errores». Un murmullo recorrió la sala. «Hace unas semanas, humillé a una persona a la que debía haber respetado, y esa misma persona salvó la vida de mi hija, no con recursos, no con influencia, sino con su nobleza. Él es la prueba viviente de que la dignidad no entiende de cargos ni de sueldos. Por eso este proyecto lleva su nombre». Los empleados aplaudieron. Algunos tenían lágrimas discretas. «Invito a Marcos Herrera», añadió, «a compartir unas palabras». El corazón de Marcos dio un vuelco. Él no había hablado nunca frente a tanta gente, pero la presión no le pesó, porque no hablaba para impresionar, sino para ser honesto. Se acercó al atril, miró a la gente, respiró hondo y comenzó: «Yo soy solo un padre que intenta llegar a final de mes, pagar el alquiler, cuidar de su hija, como muchos aquí. Sé lo que es tener miedo, sé lo que es sentir que nadie ve tu esfuerzo. Por eso este programa no se trata de mí, se trata de todos los que están luchando cada día, de todas las familias que necesitan un respiro, de todos los niños que merecen que sus padres estén presentes». Sus palabras eran simples, pero auténticas. Y la autenticidad conmueve más que cualquier discurso preparado. «Gracias por escucharme», concluyó. «Y gracias por darme una oportunidad. Nunca imaginé que estaría aquí, pero aquí estoy. Porque un día hice lo que cualquier padre habría hecho. Y porque, gracias a eso, hoy podemos empezar algo nuevo». El aplauso fue ensordecedor. No de admiración vacía, sino de respeto real. Al finalizar el acto, Victoria se acercó a él. «Has estado increíble», dijo con una sonrisa sincera. «Solo dije la verdad», respondió él. «A veces la verdad es lo más difícil de decir», susurró ella. Lía y Emma seguían jugando, ajenas al mundo. Dos niñas unidas por un destino tan improbable como hermoso. Victoria miró a Marcos con una expresión nueva. Una mezcla de gratitud, admiración y algo más. Algo cálido. Algo que aún ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero ya era tarde para detenerlo. Porque la vida, igual que la sangre que Marcos donó, ya corría en otra dirección. Una dirección que los llevaría, sin saberlo, hacia un futuro que cambiaría a ambos para siempre. El invierno llegó a Madrid con una nevada suave,
de esas que tiñen la ciudad de blanco sin detener su ritmo. Las calles alrededor de Plaza Castilla tenían un brillo especial, casi mágico. Y allí, frente al edificio de los juzgados, donde tantas historias empiezan y terminan, estaban ellos cuatro. Marcos, con su chaqueta oscura y ese cansancio sereno que solo tienen los padres valientes. Victoria, elegante y sencilla, con el rostro más luminoso que nunca. Y las niñas, Lía y Emma, corriendo entre los copos, riendo con esa alegría pura que es capaz de curarlo todo. Aquel día no había discursos, ni cámaras, ni juntas de directivos. Solo familias, solo vida. Nunca imaginé que acabaríamos aquí, dijo Victoria, mirando cómo las niñas hacían una pequeña bola de nieve. Yo tampoco, respondió Marcos con una sonrisa tímida. Pero supongo que la vida a veces te sorprende. Para bien. Victoria lo miró de reojo. Había ternura en su mirada. Y gratitud. Y un respeto profundo, casi reverencial, por aquel hombre que había llegado a su vida como una lección. No solo me salvaste a Emma, dijo ella. Me salvaste a mí. Me devolviste algo que había perdido, la capacidad de ver a las personas tal y como son. Marcos negó con suavidad. No salvé nada. Tú misma decidiste cambiar. Ella sonrió, con ese gesto vulnerable que pocas veces dejaba ver. No habría podido sin ti. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio cálido, esperanzador, lleno de posibilidades. Como si el futuro se hubiera detenido un segundo para escucharles respirar. Las niñas regresaron corriendo. «Papá, mira», dijo Lía. «Emma y yo hemos hecho 2 corazones de nieve». Marcos se agachó y observó las figuras torcidas, frágiles, tiernas. Los 2 corazones estaban pegados, como si supieran que juntos resistirían mejor el frío. Emma miró a su madre. ¿Podemos venir más veces con Lía y con el señor Marcos? Victoria se inclinó, acariciando la mejilla de su hija. No tienes que pedir permiso, claro que sí. Marcos sintió que el pecho se le llenaba de una calidez inesperada. Un tipo de felicidad tranquila que no había sentido en años. Al despedirse, Victoria se acercó un poco más. «Marcos», dijo ella con voz suave. «Esto, lo nuestro, lo que estamos construyendo, no quiero que acabe aquí». Él levantó la mirada. Había algo en sus ojos oscuros, una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo a ilusionarse. «Tampoco quiero que acabe», respondió él con sinceridad desnuda. Las niñas, ajenas al momento, seguían riendo. Sus risas subían al aire helado como campanitas luminosas que anunciaban un nuevo comienzo. Victoria dio un pequeño paso hacia él. «Quizá podamos intentarlo. Los 4. Marcos asintió sin esconder la emoción. «Los 4», repitió. Y en ese instante, bajo la nieve lenta y delicada, 2 mundos que nunca debieron cruzarse se unieron sin ruido, sin grandilocuencias, solo con humanidad, y con la posibilidad real de una nueva familia. No había príncipes, no había castillos, solo un padre humilde, una mujer poderosa que aprendió a sentir, y 2 niñas que habían tejido la historia más bonita de todas. Mientras se alejaban, Lía tomó la mano de Emma. Marcos tomó la de Victoria. 4 corazones caminando juntos por una Madrid blanca y luminosa. 4 corazones dispuestos a empezar una vida nueva. Y así, sin grandes fuegos artificiales, terminó la historia. Una historia de dignidad, segundas oportunidades y un amor inesperado. ¿Crees que en España juzgamos demasiado por la apariencia y demasiado poco por el corazón? Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal, deja tu like y comparte el vídeo para que más personas puedan sentir esta experiencia tan humana. Gracias por formar parte de esta comunidad de historias que tocan el alma. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales, y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.